el informe de la reunión ayer en la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados, para donde empezó a analizarse el proyecto de ley de presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo, e hizo referencia a algunas de las preguntas que formuló la diputada del departamento Pedernera de Unidos por San Luis, Mónica Becerra. Tengo comunicación con Mónica Becerra. Diputada, buen día. Gracias por atenderme. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Buen día, Mario. Buen día a todo el equipo. Muy buenos días. ¿Qué impresión le dejó la exposición del ministro ayer? Sinceramente era lo que esperaba escuchar, ¿no? Lamentablemente, digamos, no tuvimos respuestas específicas en cuanto a estas consultas que nosotros hemos elaborado, que las hicimos realmente con todo el bloque, con este análisis previo que estamos haciendo, porque falta aún para el tratamiento. Pero bueno, de lo primero que habíamos visto y de los análisis que se hacen en cuanto a las políticas principales, habíamos elaborado las preguntas y las respuestas no fueron, digamos, específicas, ¿no? Uh-huh. Usted formuló varias preguntas tratando de determinar algunos aspectos sobre los que ustedes, desde su sector político, digamos, han formulado críticas. Sí, Eh, sí, sí, sí. Ustedes, por lo que veo, no ha quedado satisfecha con la respuesta que le dieron. Nosotros, en base a ese análisis, venimos viendo realmente un modelo político que no lo apoyamos para nada. Vemos un presupuesto que va cambiando y que, digamos, para mal, y que va tomando o que tiene la estructura que ha tenido estos últimos presupuestos también, cuando hablamos del déficit y todo lo demás. En este presupuesto, la primera pregunta que yo hice era cómo se iban a financiar los 29.815 millones que están en el presupuesto, que se toman como recursos y que son las fuentes financieras. Entonces le pregunté si eran parte de los títulos, de la deuda, de los bonos que hemos recibido, y me dijeron que sí. Me dijeron que sí. Me dijo, sí, se van a gastar, pero en infraestructura. Bueno, pero esto condice con lo que nosotros venimos diciendo, que se están financiando gastos ordinarios con estos recursos extraordinarios que van a tener un fin, ¿no? Entonces, bueno, avala lo que nosotros pensamos de este presupuesto. Después le pregunté cuántas viviendas se van a construir, no me dijo la cantidad de viviendas que se van a construir en el 2023, me habló del 2022, le dije que había un error aritmético en el FONAVI, bueno, me lo admitieron, porque había unos cuantos millones de diferencia entre cuando hablamos de recurso y cuando hablamos del gasto del FONAVI. En el Eh, presupuesto venidero. en el presupuesto del 2023, ¿cierto? Uh-huh, Sí, sí, sí. Sí, en el uh-huh. proyecto de presupuesto, podemos decir, porque estamos hablando del proyecto y analizando el proyecto de presupuesto para el año 2023. Una cuestión siempre polémica está vinculada con los gastos reservados del Sí, gobernador. sí, ¿Hubo sí, sí. alguna respuesta concreta vinculado con esto? En realidad no, nosotros cuando hablamos de gastos reservados tenemos que referirnos a Secretaría General de la Gobernación, al inciso 3, y ese inciso habla de 350 millones de pesos. Le pregunté si todo correspondía a gastos reservados y me dijo no, entonces le pregunté cuántos son entonces los gastos reservados y tampoco me respondió, ¿no? Uh-huh. Lo mismo sucedió cuando le pregunté cuántas personal había en la categoría personal superior y de gabinete, teniendo en cuenta que para el presupuesto 2022 habían previsto 1.033 personas en esa categoría y para el 2022 y para el 2023 1.271. Entonces le digo, ¿cuántas personas en esa categoría hay hoy? Y no me respondió, entonces le digo, entonces ya están los 1.271 a la fecha de hoy. Y bueno, quedó la pregunta así, sin responder claramente, o sea que sobreentiendo que hoy ya tenemos los 1.271 funcionarios. ¿Ah? Uh-huh. ¿Y qué, digamos, qué recurso queda ante esta situación de lo que ustedes ven como una sobredimensionamiento, digamos, de la planta de funcionarios?
Y en realidad, cuando analizamos esto, nosotros vemos que los indicadores de la provincia van empeorando cada vez más. Entonces decimos, ¿para qué? ¿Con qué función tenemos tantas personas cobrando estos sueldos que son mucho mayores a los del empleado público, que en realidad es el que hace la labor diaria? ¿Y para qué? ¿Para qué? Si no vemos resultados. Entonces, en base a eso, bueno, nosotros estamos analizando y estamos trabajando. Nos hablan de un presupuesto que va a focalizarse en educación, porque nos dice educación tiene un 33% del presupuesto asignado, pero cuando vemos los gastos en educación vemos que está cultura. Cultura de ese presupuesto se lleva más del 300%. Cultura que son festivales, que es el club social, que son recitales, ¿no? Perdón, ¿cómo es que se lleva el 300%? Claro, nosotros tenemos un presupuesto de 85.000 millones para redondear a favor de ellos, ¿no? Sí, en educación. sí. Y de ese presupuesto, el 300% aproximadamente se lo lleva la parte cultura. ¿Mm? ¿3 veces más? No, disculpe, no entiendo. Digamos, la mayor cantidad de ese presupuesto de educación lo lleva el sector o la parte cultura. Entonces, era mi pregunta. Ustedes incluyen en educación y se jactan este año diciendo que se va a gastar en educación, que el presupuesto prioriza la educación, pero en ese gasto de educación tenemos gran parte en la Secretaría de Cultura. En la Secretaría de Cultura. Claro. O sea que no, Entonces, y seguramente sumarán algún trabajo de arreglos de escuela, etcétera, también, ¿o no? Y hay algo de infraestructura también, como un centro de convenciones de Merlo, ampliaciones de algún predio del Caldén, o sea, porque en educación entra también lo que es cultura. Entonces, bueno, creo que deberíamos haber focalizado más en la promoción de la educación y todo eso, que tienen presupuestos muy pequeños respecto de cuando vemos otro tipo de gastos que para nosotros son superfluos, ¿no? Y no corresponden con la prioridad que tiene la necesidad de la provincia. Una última pregunta, diputada. Verónica me señalaba que usted hizo hincapié ayer en una asignación común para todos los ministerios de 30 millones de pesos, 30 millones de pesos cada uno de los ministerios, que van a ser destinados, dijeron, a asistencia social, o sea que todos los ministerios van a hacer asistencia social. ¿Cree usted que es asistencia social? ¿Cree usted que es campaña electoral? ¿Qué es? Bueno, digamos, la experiencia nos indica que eran los famosos fondos rotatorios que se utilizaron en plena época electoral, ¿no? En esta oportunidad ya directamente están incluidos en el presupuesto. 30 millones que van a tener en concepto de inciso de transferencia cada uno de los ministerios y las secretarías que tienen rango de ministerio, salvo desarrollo social, juventudes y salud, 18 ministerios tienen esa asignación. Multipliquemos y utilizadas para, como dijo Verónica bien, para la asistencia social. Tenemos que sacar nosotros como ciudadanos las conclusiones, ¿no?, de esto. La verdad que realmente vemos un presupuesto que no condice con la realidad y que siguen apostando a todo lo que han hecho en el año 2021. Sí. Bueno, de manera tal que estos son algunos de los aspectos de la conversación ayer con el ministro en la reunión de comisión, ¿no? Sí, estos son algunos. Después pregunté algo de la coparticipación a municipios, por qué clasificaban esa coparticipación en transferencia de capital y de corrientes, por qué en un criterio si tenemos las autonomías municipales, bueno, y algunas otras preguntas que quedaron ahí con respuestas insuficientes. Fueron muy amables, vinieron, estuvieron todo el tiempo, la verdad que sí, pero bueno, las respuestas fueron insuficientes, más allá de que yo entendía que iba a tener esas respuestas, ¿no? Diputada, gracias por atenderme. Muchísimas gracias. Bueno, Mario, muchas gracias a usted. Que esté muy bien. Saludo a toda la audiencia. Gracias. Mónica Becerra, que es diputada provincial de Unidos por San Luis del departamento Pedernera, integrante de la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad. A la pausa y volvemos. En la radio